Michelle, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Pues bienvenida a este nuevo cuatrimestre. Vamos a iniciar eh, con toda la actitud y con esta materia que de verdad te va a ayudar muchísimo en parte de tu formación, como lo han sido las demás, obviamente. Sin embargo, tiene esta materia tiene una característica muy especial y muy importante y significativa. Entonces, vamos a entrar en materia. Te presento de lo que se va a tratar. El título, no sé si ya lo pudiste ver en plataforma, es Didáctica General. Y quiero iniciar con esta pregunta. No sé si tú has escuchado hablar acerca de la didáctica o has escuchado algo de didáctica, Michelle. Sí, de hecho, ya hice la investigación. Ok, Bueno, por lo regular la gente dice didáctico y se refieren a que es como tus clases divertidas y cosas así, pero realmente didáctico es transformar la manera de enseñar para que se obtenga un aprendizaje correcto. No es únicamente diversión o juegos o claro, aprender con juegos. así. Entonces tengo entendido que, que que ya hiciste un poquito de investigación de lo que se trata la tarea, ¿cierto? Sí, ya. Ok, perfecto. Te me adelantaste, pero está excelente. Te felicito por eso. Me agrada que esta parte, ya nos estuvimos ahí, te comunicaste conmigo para comentarme la situación con respecto a los horarios. Y comentaba con el maestro Jorge, ¿no? Que no vemos pues, mayor problema en el sentido de poder cambiar el horario, puesto que también sabemos que tienes esa parte autodidacta. Aquí, precisamente hablando de didáctica, pues bueno, entonces, ¿y qué tiene que ver precisamente como la didáctica? La vamos a ver como una rama de la pedagogía. Recuerda que la pedagogía es ese arte de enseñar. Pero ¿cómo se va a llevar a cabo este arte? Pues necesitamos forzosamente un método. ¿Y cuál va a ser este método? Pues va a ser la didáctica. Laura, vamos a aprovechar que ya también andas por aquí. Ya hace un rato tuvimos la oportunidad de platicar y de dar la bienvenida. Reitero esta parte de bienvenida a este nuevo cuatrimestre y a esta materia que se titula Educación y Globalización. Quiero hacer un ejercicio, ir a la par con Michelle. Laura, si me lo permites. Te voy a pedir que entres a la plataforma, entres a esta materia de educación y globalización y que hagas lectura del primer texto que coloqué ahí. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a que ya tengas como una visión también más general de lo que se trata la materia y también la sesión del día de hoy. Entonces, Laura, te voy a pedir, por favor, que ingreses a la plataforma y hagas lectura a ese texto. Si de repente te llega a interferir como mi voz por la sesión, igual sin problema, puedes desconectarte y en unos 10 minutos retomamos la sesión contigo. ¿Sale, Laura, por favor? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias, Laura. Muy bien, Michelle, voy a empezar a compartir pantalla y ya una vez que realizaste tú esta investigación o lo que se trataba de la tarea acerca de tu propia definición de didáctica, vamos a empatar nuestras definiciones, vamos a empatar lo que tú investigaste con lo que yo te propongo con el material que investigué. Nuevamente, bienvenida a esta materia, didáctica general. Muy bien, la definición de didáctica, bueno, tiene doble raíz. La primera es docere, que significa enseñar, y dicere, que es aprender. Se corresponde con la evolución de dos vocablos esenciales, dado que a la vez las actividades de enseñar y aprender reclaman la interacción entre los agentes que la realizan. Entonces, tenemos claro que la didáctica tiene que ver con ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es la doble raíz, ¿no? Docere, enseñar, y dicere, que es aprender.
Desde una visión activo-participativa de la didáctica, el docente, que es el docere, es el que enseña, pero a la vez es el que más aprende en este proceso de mejora continua de la tarea de coaprender con los colegas y con los estudiantes. Y yo te quiero compartir una premisa de aprendizaje. El que enseña, aprende. No sé si te ha pasado, desde mi experiencia yo te puedo compartir que efectivamente cuando una persona o cuando a mí me ha tocado enseñar, de verdad que uno va aprendiendo. A lo largo de la licenciatura, tú vas a ir adquiriendo herramientas, vas a ir adquiriendo conocimiento, aprendizaje, experiencia y demás. Sin embargo, una característica que a muchos nos pasa, ¿no? Ya cuando estamos frente a grupo, conocemos teorías, conocemos diferentes autores, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya al enfrentarte ante una situación en un grupo, estar frente al grupo con una diversidad de pensamientos, de personas, de ideas, de verdad que de repente se puede volver hasta un tanto complicado. Y uno se pregunta, híjole, ¿qué haría Jean Piaget en mi caso? ¿Qué haría Vygotsky en mi caso? ¿No? ¿Cómo aplico el conductismo en este momento? El humanismo, bueno, soy muy humano, o también le entro a esta parte del conductismo, o qué hago con este pequeño que no me hace caso. Y entonces, sí, ¿ibas a mencionar algo, Michelle? No, profe. ¿No? Ok. Y entonces, de repente, entonces, entra esta parte de, híjole, te pongo un ejemplo. En sexto año de primaria, se tiene que ver en matemáticas como base las fracciones. Si en este momento, Michelle, yo te pongo un ejercicio de fracciones, suma, resta y multiplicación de fracciones, ¿me las podrías contestar? Pues no he sido muy buena en fracciones, pero sí puedo. Ok, ok. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque de repente estos temas que tal vez los tenemos o no los tenemos tan presentes, nos piden que los demos, que los impartamos, que los demos en la clase. Y de repente uno puede ser como que, híjole, no soy bueno en matemáticas y ahorita tengo que dar matemáticas, ¿no? Y eso no me lo enseñaron en la licenciatura, ¿cómo le hago? Ah, bueno, pues ¿cuál es lo importante? Uno, pues ya se te van dando las diferentes herramientas, como es una planeación, como es la secuencia didáctica que está dentro de la planeación, tus actividades lúdicas, tu material que vas a utilizar y también la información que tú debes de recibir para poder impartir. Y a mí me pasó algo muy curioso precisamente con las fracciones. Pues obviamente uno tiene que preparar, tiene que investigar, bueno, qué métodos me puede servir para que ellos me puedan entender. Ah, bueno, yo lo que hago es, si este método yo lo entiendo, se les va a facilitar a ellos. Y créeme que me ha sucedido que cuando estoy en la clase, digo, wow, de verdad, o sea, ya lo estoy comprendiendo mucho mejor cuando lo estoy explicando. Entonces, yo desde el cuatrimestre pasado, yo les mencionaba, para mí es muy importante que ustedes puedan exponer porque de esa manera también se va a reforzar ese aprendizaje. Entonces, no solamente se queda yo como docere, como docente, como el que enseña, sino que al mismo tiempo en ese proceso hay un coaprendizaje de que de esta parte, de que yo cuando estoy enseñando, pues también al mismo tiempo voy a aprender. Te comparto ahorita una experiencia que estoy viviendo.
en este mes que inicia. A mí me apasionan mucho los temas de filosofía, epistemología, teología, etcétera, ¿no? Estos temas. Y pues tuve la oportunidad de ingresar a estudiar teología 3 años, una licenciatura en teología por 3 años. Empezamos apenas el sábado, también es en línea. Y la experiencia obviamente es totalmente diferente, ¿no? Ahorita contigo soy el docere. Los sábados, cuando me toca a mí tomar la clase, pues soy el que adquiere el conocimiento. Y de verdad, ¿no? Hago una comparación de las clases que estoy recibiendo en línea también con las clases que yo imparto y de verdad procuro hacer como esas comparaciones de decir, bueno, esto puede funcionar, esto no puede funcionar, esto me agrada, este maestro la verdad es que no me agrada su clase. ¿Para qué? Para que yo también pueda aprender a poder enseñar. Entonces es una experiencia muy padre, ahorita la que retomo, porque sí siempre, y lo veíamos hace un rato con tus compañeras de séptimo en capacitación docente, de que un maestro nunca puede dejar de aprender, de actualizarse, de capacitarse. Es lamentable, y creo que tú viste, una experiencia que tuvimos en el congreso que tuvimos, en el congreso psicopedagógico, y que me llamó mucho la atención fue de que tuvimos más respuestas de estudiantes que se están formando para ser docentes que de mismos docentes. ¿Por cuál es la situación? Podemos poner muchos pretextos o muchas justificaciones y demás. Cuando estamos en el proceso de formación, de verdad que de repente nos apasiona y quiero conocer y quiero ver y adquiero, veo esto, investigo aquello. Ahorita tú lo que hiciste, Michelle, de adelantarte hacia la tarea, de adelantarte qué es lo que me va a impartir, me parece excelente, porque quiere decir que tenemos esa hambre de seguir aprendiendo. Y ojalá, Michelle, que eso no se termine cuando ya estamos frente al grupo. Les decía yo eh, como reflexión a tus compañeras. Lamentablemente, hay muchos cursos, hay muchos talleres que se dan, incluso hasta dentro de la misma consultoría, algunos ofrecemos, y algunos maestros lo que hacen es comprar la constancia, que lo haga otro maestro y que nada más me dé mi constancia. Qué situación tan lamentable, de verdad, porque ya no se ve este proceso de enseñanza-aprendizaje, no se toma en cuenta la didáctica, no se toma en cuenta la pedagogía y busco la ley del menor esfuerzo, ¿no? Sino que entonces, como a manera de reflexión, sigamos en ese proceso de querer aprender. Aprender para enseñar y enseño para aprender. Qué padre. Y de eso se trata precisamente la didáctica. Muchas veces pensamos, o estaba viendo un video, yo creo que también, no sé si tú lo llegaste a ver en Facebook, de un chico que está conversando en una clase en línea y le hace algunas observaciones al maestro, que le dice, es que me tiene que inspirar como esa confianza para que yo pueda aprender. Híjole, a mí me cuestionó muchísimo y me dio tristeza porque no solamente se trata de eso. Sí, uno como docente tiene que inspirar también esa confianza a sus alumnos, eso es nuestra discusión. Sin embargo, no debes de depender de ello para poder aprender. Tenemos que tomar en cuenta esta didáctica de cómo voy yo a transmitir ese conocimiento a mi alumno, ¿no? Y preguntar e indagar, ¿qué les parece? ¿Cómo vamos? ¿Cómo te sientes? Incluso hasta las emociones tienen que ver, ¿no? Pero bueno, y también mencionabas algo muy cierto, ¿no? Que de repente podemos tener la idea de decir, es que haga su clase más didáctica, refiriéndose a que sea más divertida, más entretenida. No, no tiene, más bien tendría que ver con un aspecto más lúdico, ¿no? Pero también tenemos que ver en
¿Qué clase de contextos tengo yo a mis alumnos? ¿De qué grado son? O sea, ahorita sería interesante, pero no lo voy a hacer tampoco, porque vamos a ver el nivel en el que estamos. Yo te podría poner a cantar y vamos a bailar y vamos a movernos para que se haga más lúdica mi actividad, mi clase, con chicos, chicas de licenciatura. Pues no. Entonces, veamos, ¿no? Esta parte sí hay una visión activo-participativa de la didáctica en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. La segunda acepción se corresponde con la voz dicere, que hace mención al que aprende, capaz de aprovechar una enseñanza de calidad para comprenderse a sí mismo y dar respuesta a los continuos desafíos del mundo. Entonces, la didáctica se va a encargar, lo vamos a ver como esa metodología, como ese método para poder llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué herramientas yo voy a ocupar? ¿Qué materiales yo voy a requerir? De ahí el nombre de material didáctico, ¿no? ¿Cuál va a ser la secuencia que yo voy a seguir? Ah, viene una secuencia didáctica dentro de tu planeación. Dentro de la planeación te piden una secuencia didáctica y tiene 3 características: el inicio, el desarrollo y el cierre. ¿Cómo voy a iniciar mi clase? A ver, si son chicos de primaria, ¿cómo voy a iniciar de primaria, de sexto año de primaria? Ciencias naturales. Algún experimento. ¿Cómo voy a iniciar? En algunas planeaciones yo recuerdo que yo les solicitaba cuando estaba como coordinador en un colegio que realizaran esas preguntas generadoras, donde entonces detonaran en el alumno ese interés por querer aprender. Entonces, generar, realizar esas preguntas en tu planeación, en tu secuencia didáctica como inicio. Después mi desarrollo, ¿en qué consiste mi experimento? ¿Qué material yo necesito? ¿Qué material les voy a pedir a mis alumnos? Entonces voy desarrollando esa secuencia didáctica. ¿Cómo voy a concluir? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Con base a qué criterios? Ver el contexto. Entonces son como muchos aspectos que abarca la didáctica y que va muy, muy de la mano y como complemento de la pedagogía. Más bien es una raíz ahí que se desprende de la pedagogía. ¿Vamos bien hasta aquí, Michelle, o voy muy rápido? Sí, profe, sí, de hecho, sí capto lo que me está diciendo porque le digo que ya había como leído varias cosas sobre la didáctica. Me encanta que digas eso. Perfecto. Entonces podemos ir como más fluido en esta sesión. ¿Te has preguntado, con base a lo que me acabas de decir, que investigaste acerca de la didáctica, y voy a quitar mi presentación? Dime, ¿qué es la pedagogía, Michelle? Las técnicas de enseñanza. Ok. ¿Y entonces la didáctica? Utiliza esas técnicas de enseñanza para llegar a un conocimiento en base a una educación. Con base. Con base. Un punto menos, Michelle. ¡No! ¡Se me olvidó! ¿Y luego con quién? Un punto menos, definitivamente, ¿eh? Mira, esta parte vamos a entenderla y aquí voy a poner la presentación para que nos quede aún más claro lo que es la pedagogía y la diferencia con la didáctica. La pedagogía es la teoría o disciplina que comprende, busca la explicación y la mejora permanente de la educación
y de los hechos educativos, implicada en la transformación ética y axiológica de las instituciones formativas y de la realización integral de todas las personas. ¿Qué quiere decir eso? La pedagogía entonces es la que se va a encargar de buscar como esa manera de poder llegar a transmitir el conocimiento. La didáctica entonces es la disciplina de naturaleza pedagógica, orientada por las finalidades educativas y comprometida con el logro de la mejora de todos los seres humanos, mediante la comprensión y transformación permanente de los procesos sociocomunicativos, la adaptación y el desarrollo apropiado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí entonces quiero corregir un poquito la definición que me diste, Michelle. La pedagogía entonces es la que busca la manera de poder enseñar, de poder transmitir el conocimiento. La didáctica es la que nos va a decir cómo voy a poder transmitir ese conocimiento. Entonces, por eso te digo, la pedagogía está aquí arriba como ese proceso y como una disciplina que nos va a llevar a poder enseñar, a cómo transmitir el conocimiento, a llevar el conocimiento, mejor dicho. Y la didáctica es la que me va a ayudar, o es como el carrito, el automóvil o el medio de transporte que me va a permitir llegar a este objetivo de la pedagogía. Por eso de ahí que vienen como esos nombres que te acabo de mencionar, que es secuencia didáctica, material didáctico, dentro de una planeación para llegar al objetivo que es enseñar. ¿Sí vamos bien hasta aquí, Michelle, o te hice más, o te confundí más? Sí, por ejemplo, la didáctica se podría decir como el objetivo que queremos, buscando las alternativas para hacerlo. Por ejemplo, dar el conocimiento de una forma, como dice el impulso, la forma en la que se va a explicar, porque la pedagogía es enseñar, por decirlo así, ¿no? Y este es cómo enseñar. Más que cómo, ¿qué herramientas, la metodología para llevar a cabo esa enseñanza? Es mi medio de transporte para llegar a poder enseñar. De ahí que se necesita un material didáctico, de ahí que se necesita una secuencia didáctica para poder cumplir con este objetivo. Por ejemplo, para poder aprender, vamos a hacer un ejercicio de imaginación ahorita, Michelle. Para poder enseñar a un alumno o varios alumnos, enseñarles las letras, ¿qué método podrías utilizar para poder enseñarla? Un método visual y con una canción. Podría ser. Ahí, esa es tu didáctica. Mi pedagogía, ¿cuál es? El enseñar a las letras. ¿Cuál es mi didáctica? Pues una canción, busco figuras ahí de, por ejemplo, visuales, alguna fruta, algo con que inicie el nombre con la letra que voy a enseñar. Eso es mi didáctica. ¿Sí vamos bien? Sí. Perfecto. La didáctica, fíjate que requiere un gran esfuerzo reflexivo, comprensivo y la elaboración de modelos teóricos aplicados que posibiliten la mejor interpretación de la tarea del docente y las expectativas e intereses de los estudiantes. La didáctica es una disciplina con una gran proyección práctica ligada a los problemas, fíjate que esto quiero hacer mucho énfasis, ligada a los problemas concretos de docentes y estudiantes. La didáctica ha de responder a las siguientes interrogantes. ¿Para qué formar a los estudiantes y qué mejora profesional necesita el profesorado? ¿Quiénes son nuestros estudiantes y cómo aprenden? ¿Qué hemos de enseñar y qué implica la actualización del saber y especialmente cómo realizar la tarea de enseñanza al desarrollar el sistema metodológico del docente
y su interrelación con las restantes preguntas como un punto central del saber didáctico, así como la selección y el diseño de los medios formativos. Qué mejor se adecúen a la cultura a enseñar y al contexto de interculturalidad e interdisciplinaridad, valorando la calidad del proceso y de los resultados formativos. La didáctica se desarrolla mediante la selección de los problemas representativos de la vida educativa en las aulas, centros y comunidades. Nuestro trabajo como profesores y profesoras es descubrir y buscar nuevos caminos para dar solución a tales problemas. Fíjate que por eso es muy importante que se lleven a cabo y que se organicen las planeaciones, ¿no? Tenía una maestra que me decía, profesor, es que yo no sé para qué me pide una nueva planeación si yo ya impartí sexto grado 4 veces. ¿Tú estarías de acuerdo, Michelle, con que una maestra que ya ha dado 4 veces sexto grado me siga entregando planeaciones? Sí, bueno, tuve igual como una experiencia y Ajá. tan solo lo he visto en las escuelas, que alumnos que ya pasaron ese grado y conocen a la maestra te dicen, vas a hacer esto en el primer parcial y esto en el segundo. Entonces los alumnos ya van con idea de lo que van a hacer y cuando realmente lo hacen ya no le ponen el mismo interés a que se hicieran cosas diferentes. Sin embargo, había otra maestra que sí cambiaba las didácticas, por decirlo así. Por ejemplo, a nosotros nos enseñó la caída libre con un yoyo, yoyo chino, ¿no? Y a otros lanzando cosas o cositas así que eran diferentes, no nos enseñaba lo mismo. Y eso estaba mejor porque no sabíamos qué nos iba a enseñar. Nos Claro, interesaba. y genera mayor interés en el alumno y el aprendizaje significativo. Entonces, sí es muy importante, o sea, el maestro no puede siempre impartir lo mismo. ¿Por qué? Porque los alumnos son diferentes. Discúlpame, el proceso es diferente, el contexto es diferente. Entonces, digo, es importante de ahí, ¿por qué? Porque el objetivo de la pedagogía o de esta maestra, pues sí era transmitir el conocimiento, pero ahí es lo que estaba fallando, era su didáctica. Los materiales eran los mismos ante un contexto diferente. Entonces, y aquí lo que nos dice la presentación que te menciono o que estás viendo, precisamente es esto. O sea, el poder resolver conflictos ante situaciones que se presenten en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es mi didáctica o cuál fue mi didáctica? Haciendo comparación con posiblemente con algunos otros maestros, la lectura de mis diapositivas, haciendo énfasis en algunas palabras, en mi tono de voz, porque si no se puede volver monótono. Entonces, esa es la manera y la didáctica en la que ahorita yo podría utilizar, y lo vas a ver, te voy a invitar ahorita a la clase con tu compañera Laura, va a cambiar mi didáctica. Es un reto, es todo un reto para los maestros que estamos al frente en este centro universitario, el poder compaginar en 2 horas, ciertas materias. Sin embargo, también es todo un reto didáctico que debemos de ir planeando, que tenemos que ir preparando, ejecutando, para que ustedes puedan adquirir ese conocimiento. Entonces, sí es todo un reto, y de verdad es un reto muy interesante y que de repente dices, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo ligo esto? ¿Qué actividad les pongo a unas eh, de un cuatrimestre para atender a otro? Es todo un reto que sin duda lo sacamos adelante y ustedes ven que hay buenos resultados. Entonces, es interesante, es válido y es toda una experiencia. Entonces, hasta aquí vamos bien, Michelle. Sí, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, con esto, bueno, creo que ya hiciste la tarea, te adelantaste, excelente, te felicito por ello. Dame oportunidad, voy a subir más información durante la semana y algunas actividades, ¿vale? Te invito ahorita entonces que te quedes en la clase, en la sesión con tu compañera Laura, porque me interesa que también hagas un análisis de la didáctica que voy a ocupar como docente, ¿vale?
Sí, profe. Perfecto, Michelle, muchas gracias. Y bueno, contigo sería todo en esta parte de la materia, entre comillas, porque, te reitero, quiero que analices cuál es la metodología y cuál es la didáctica que voy a utilizar ahorita con tu compañera de séptimo. Laura, buenas noches nuevamente. ¿Pudiste hacer la lectura del texto? Hola, profe, sí. Perfecto. ¿Qué menciona el texto? Pues habla sobre la globalización Ajá. pues, económica, tecnológica, política, social y cultural, y que pues o sea, va a la alza, ¿no? O sea, va demasiadamente muy rápido, pero a lo que yo le entendí es que va, bueno, hacia los países que están como más desarrollados, y que a los países que son como de nivel, pues sí, más bajo económicamente o hasta culturalmente, no o sea, se les toma en cuenta, pero como voluntariamente a fuerzas. También hay una parte en donde dice, es esta que, bueno, no sé si fue lo que le entendí así, en donde dice que resulta fácil comprender que en las regiones y países más pobres que se encuentran en desventaja de poder económico no pueden oponerse a este escenario, pues la propia globalización nos hace dependientes, impidiéndoles aislarse y obligándolos a intentar convivir y sobrevivir. Bueno, esta parte no la entendí muy bien. Ok, ¿a qué se refiere precisamente esta parte de la globalización? Y lo vemos en muchos sentidos, como bien lo acabas de mencionar, desde un aspecto político, incluso hasta desde un aspecto de salud. Como claro ejemplo, pues tenemos ahorita lo de la pandemia, ¿cierto? ¿Qué se pretende con la globalización? Pues hay muchísimas objetivos, hay muchísimos intereses dentro de querer globalizar, ¿no? Y precisamente la globalización surge en el ámbito de las relaciones económicas y comerciales y de desarrollo de las tecnologías. Aquí fíjate que me viene a la mente, y con esto creo que va a ejemplificar y va a aclararte un poquito lo que me acabas de mencionar de la duda, con respecto a hace algunos cuatrimestres atrás, ustedes realizaban un webinar donde el maestro Jorge hablaba precisamente también de esta parte de globalización, pero con respecto a la tecnología. Sí. Es decir, que ahorita ya no nos están preguntando si quieres o no aprender a utilizar la tecnología, sino ya es una necesidad que nos están provocando para aumentar para aumentar algunos factores como es lo económico, como es la cultura, pero ya en un solo sentido global. Sí. De ahí, fíjate que también, y es parte de la tarea que les voy a dejar, hacer una comparación del aspecto económico y del aspecto educativo en los países llamados tercermundistas. Y fíjate cómo empieza ya la clasificación dentro de un sistema globalizado, ¿no? O sea, si tú ya estás y tú quieres, te estás imponiendo como país hacia otras regiones, hacia otros países, entonces eres llamado o catalogado como de primer mundo. Si todavía tu sistema político, tu sistema económico, tu misma cultura no te permite estar en ese nivel, entonces ya eres de segundo o de tercer mundo. Entonces empiezan las clasificaciones y por eso dice, hay una dependencia política, económica, cultural, y en esta materia pues vamos a ver la globalización en el sentido educativo. Sí, porque dice que
Bueno, o sea, habla, como le mencionaba, de lo económico, tecnológico, pero más abajo habla de que pues asimismo también debe de haber una globalización de la educación, ¿no? O sea, también en ese aspecto, pero pues volvemos a lo mismo, o sea, no en todos lados, sí, hay la clasificación como usted la menciona. Sí, y que también tiene, y que esto ha generado muchísimos conflictos. Si nos ponemos como a investigar, a indagar más acerca de en la historia eh, internacional, en la historia mundial, pues vemos que se presentan muchísimos conflictos en países que no se quieren, que no quieren como entrar en esta parte, y ya hablamos de un capitalismo, hablamos de un socialismo, hablamos de todos estos aspectos donde las sociedades en esos países se han resistido o algunos otros han avanzado tanto que quieren imponer hacia otros. En Sí. el aspecto educativo, tiene una gran influencia en la globalización y lo estamos viendo actualmente. ¿Qué pasó a raíz de una situación pandémica como lo fue y como lo está haciendo con el virus, con el coronavirus? Se afectó muchísima parte de la globalización. El aspecto educativo, más de un año sin clases presenciales, se afectó el aspecto económico, Económico. porque al estar la gente en confinamiento, pues no había esas salidas. Al no haber salidas, pues afecta el aspecto económico, no había como esas compras, el medio de transporte también se redujo muchísimo. Más de un chofer me ha tocado escuchar, ¿no? Es que con la pandemia no puedo, o sea, aunque trabajo todo el día, no saco lo mismo para mi cuenta, ¿no? Desde esos detalles, fíjate, ¿no? Que pasan o que lo podemos ver en nuestra realidad. Se afectó también, ya dijimos, la educación, la economía, el aspecto político también, o sea, de repente llega un gobierno nuevo, un gobierno federal, y se tiene que enfrentar a esta parte de la pandemia, ¿no? Cuando a todos nos agarró desprevenidos, también incluso al gobierno, ¿no? Sí. Ver estas partes de la política, de la economía, de la educación. En esta materia, Laura, entonces sí nos vamos a centrar en el desafío, precisamente por eso así se llama el tema del día de hoy, el desafío de la globalización. De verdad que es todo, imaginémonos, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, que todo el mundo fuera igual en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto educativo. Es todo un desafío y es todo un reto. Fíjate que estaba viendo hace poco en las noticias que un chico, un estudiante de secundaria, me parece, si no me equivoco, obtuvo un premio, ganó una medalla de primer lugar en matemáticas, un mexicano. Y tú puedes decir, ay, ¿de veras un mexicano ganó en matemáticas? Porque nuestra cultura, y aquí hablamos de otra cultura, que es diferente o que difiere a otros países, a otras culturas, que es lo que nos dice, ay, el mexicano no puede, ¿no? Y ese es como el pensamiento que generalmente se tiene del mexicano, o nosotros mismos tenemos de nosotros mismos, ¿no? De nuestro país. Entonces, el hecho de querer globalizar toda una cultura, el hecho de querer globalizar toda una economía, una política, pues sin duda es un gran desafío que no se ha podido lograr. Sin embargo, pues sí ha avanzado como considerablemente, ¿no? ¿Me ibas a mencionar algo, Laura? Sí, más que nada eso que comentaba de lo de la pandemia, que pues justamente lo que pasó, ¿no? Lo de la tecnología, o sea, fue un desafío a nivel mundial y que tal vez muchos países, pues fácil, ¿no? Mis niños todos estudian, hay la facilidad, tienen Las los herramientas. aparatos necesarios, Uh-huh. pero en otros lados no. O sea, y lo vimos aquí en México, ¿no? No muchos pues tenemos
la computadora, el internet, entonces sí, sí, o sea, sí, sí tiene que ver. Y pues a lo que menciona de la educación, pues yo creo que como dice en la lectura, se tienen que ver estrategias para ver pues cómo llegar a una buena educación, cómo tener buena cultura. Pero también para eso pues tampoco es como complicado porque pues la gente o las personas que ya, como usted lo menciona, tienen a lo mejor ya la tecnología o la economía, sienten que pueden más que los países que tienen menos y pues se van por otro lado. Entonces sí, como que es muy complicado. Sí, y lo vemos en el mismo, como tú bien lo mencionas, en nuestro contexto como país. No sé, Laura, si tuviste la oportunidad de escuchar el conversatorio que tuvimos la semana pasada en la consultoría. Un rato, sí, sí, sí me metí. Ok, tanto tú, Laura, como Michelle, les voy a encargar que nuevamente lo escuchen y hagan también un análisis y una reflexión de lo que compartieron nuestros panelistas. De verdad que fue muy nutrida toda la participación y todos sus comentarios que realizaron, y que hablamos precisamente de esto. ¿Por qué se pretende que actualmente se regrese a clases presenciales cuando sabemos que no hay las condiciones? En muchas escuelas no hay agua, no hay... ¿Por Pues qué se pretende ahorita? justamente por eso, ¿no? Porque pues la educación, al menos aquí en México, mueve la economía del país. Y en muchos Y, países. ajá, y pues no les afecta que, o no les importa si uno o dos o tres niños se enferman. O sea, a ellos los que les importa son sus intereses en cuestión economía. Claro, y es todo un debate, de verdad que es todo un debate, el hecho de decir, no, sí, sí que regresen los niños a clases, otros decimos, no, que no regresen, que hay que ser empáticos unos con otros. Sin embargo, esta parte de globalización nos está provocando que los gobiernos en los países se regrese a la fuente de a esa fuente que es la educación para generar y para aperturar otros aspectos como es lo económico principalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué hay una organización mundial como es el UNICEF apoyando esta decisión cuando no hay condiciones en algunas escuelas? Porque pues vemos que se tiene que seguir algunos aspectos de la globalización para que el país pueda entrar. Entonces, pues vemos, ¿no? Todo este análisis, es todo un reto de la sociedad actual, y aquí lo menciona, el reto de la sociedad actual es que los gobiernos también deban ser capaces de fomentar las investigaciones científico-técnicas, así como la innovación tecnológica, ya que estas constituyen factores esenciales y determinantes para el desarrollo social sustentable, construyendo pilares fundamentando en la feroz competencia de las economías mundiales. Aquí ya vemos entonces esta parte que tiene que ver obviamente con también, principalmente con la economía. Muy bien, Laura. Para ir finalizando esta parte, digo, es como la introducción a lo que vamos a ver más adelante con respecto a la globalización en la educación. Te voy a pedir, por favor, entonces, como tarea, para mí es importante que la podamos realizar, que la pueda realizar, es una investigación acerca de los niveles de analfabetismo de 3 países de tercer mundo y su repercusión en el desarrollo y crecimiento de sus respectivas economías. El formato es libre. Como tú quieras, no hay número de cuartillas, no hay como un formato de letra, no. Sin embargo, también lo voy a tomar en cuenta. ¿A qué voy con eso? Le quiero entregar al maestro, pues, muchas hojas, muchas cuartillas y voy a hacer una letra más grande, y poca información, pero con una letra. No, quiero que el formato, pues, ya sea profesional. Laura
y las demás chicas, Yasmín, Lainey, ya están en un cuatrimestre bastante avanzado. Quiero un trabajo profesional. Ustedes ya sabrán y ya saben cómo es entregar un trabajo profesional. Eso es lo único que yo les voy a pedir. Su formato es libre, pero profesional. Entonces me van a hacer esa investigación acerca de los niveles de analfabetismo de 3 países. Incluso hasta me atrevo a decir que me gustaría que incluyeran también ahí a México. ¿Sale, Laura? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, igual puede ser en cualquier Word, PowerPoint. Como ustedes gusten, pero que sea un trabajo profesional. ¿Ok? Sí, profe. Hablando precisamente, y creo que sí estuviste un poquito en la clase con Michelle, hablando de didáctica. Ese trabajo la próxima semana también lo voy a proyectar si ya lo tenemos o en el momento que me lo entreguen. Para mí va a ser importante que también lo presente. Porque, como le decía Michelle, una de las premisas de aprendizaje es que cuando tú enseñas, aprendes. ¿Sale? Muy bien, Laura, pues muchísimas gracias. Reitero, bienvenida a este nuevo cuatrimestre. Bienvenida, Michelle, ¿si te encuentras por ahí todavía? Sí, profe. Perfecto. Ambas, bienvenidas a este nuevo cuatrimestre. Laura, pues ya un cuatrimestre más que vas avanzando para cumplir ese objetivo que tienes en mente de concluir con tu licenciatura. Adelante. Es todo un reto el que continúa, seguir aprendiendo. Y sí, va aumentando el nivel de exigencia conforme vamos también avanzando en ese proceso formativo. Y Michelle, pues tú vas iniciando, ya avanzamos otro cuatrimestre más también, vas a conocer vas a adquirir nuevos conocimientos y también vamos a tener nuevos retos, ¿no? Que sin duda el camino todavía nos hace falta seguir recorriendo, pero créeme que el tiempo se va rapidísimo y 2, nos va a hacer falta tiempo, de verdad. Cuando te apasiona y cuando te gusta, de verdad que esto se te hace muy corto y considero que por lo que del cuatrimestre pasado y que va iniciando, tienes muchísimo, muchísimo para salir adelante, Michelle. Entonces, pues, adelante sin desfallecer en este nuevo cuatrimestre. Michelle, ya por último, para terminar, ya son 8:55. ¿Notaste alguna diferencia con la sesión que impartí contigo a la sesión ahorita con Laura? Sí, sentí que tuvo como más seriedad. O sea, bueno, yo lo sentí de esa forma, como más específico en todo lo que le decía a Laura. O sea, sí le dio ejemplos, pero siento que era como más específico en todo lo que le decía. O bueno, yo lo sentí más ligero conmigo, no sé. Ok. Y también con respecto a esta parte, fíjate cómo incluso dentro de la didáctica está el vocabulario, como bien lo indicas, 1 y 2, la presentación, ¿no? Yo no utilicé una diapositiva, me fui directamente a la plataforma, donde precisamente el lenguaje todavía va en aumento. ¿Qué es lo que yo pretendo? Un lenguaje que ustedes lo puedan leer en plataforma y eso poderlo trasladar a una presentación donde sea un poco más digerible. Entonces, si te diste cuenta y como lo acabo de mencionar, sí, conforme uno va avanzando en cuatrimestres en tu formación, pues obviamente tiene que ir aumentando el nivel de exigencia. Pues les agradezco muchísimo a las dos, bienvenidas, y pues nos vemos dentro de 8 días, primero Dios. Y cualquier duda, plataforma o pues como ya les indicó el maestro Jorge, vía WhatsApp. ¿Sale? Ok, gracias, profe. Sí, Gracias, muchas Michelle. gracias. Gracias, Laura. Cuídense mucho y que descansen. Bendiciones. Igualmente. Bye. Bye.